visión crítica del mercado colombiano. Ante todo, qué placer estar en esta mañana de hoy entre tantos amigos de muchos años, colegas, enamorados del seguro, del reaseguro y como yo, esos amores imposibles, enamorados de cumplimiento. Mi visión crítica va a ser positiva en la esperanza de que las imágenes que yo les voy a mostrar generen un cambio. Es una paradoja pensar que un mercado como este, lleno de personas profesionales, formadas, con experiencia, con PhDs, con viajes al extranjero, con capacidad financiera, análisis crítico, capacidad de suscripción, produzca unos resultados tan lamentables como los que vamos a ver. Cuando me invitaron a cerrar el foro de cumplimiento, primero sentí pánico porque dije, bueno, después de todos los que han hablado, ¿yo qué voy a decir? Pero escuchando las exposiciones anteriores a la mía, me pareció sumamente interesante ver que un actor líder del mercado piensa que vamos por un mal camino, un actor directo, que un reasegurador piensa lo mismo y que yo como enamorada de este negocio pienso igual. Y por eso el título de esta conferencia se llama La batalla final. ¿Por qué lo puse batalla final? Porque creo que tenemos una última oportunidad y si no nos va a pasar como en la guerra de las galaxias, que nos van a invadir todos los de otros culturas y planetas a recoger los cadáveres que vamos a conformar entre cedentes, corredores, reaseguradores, actores, cada uno de los cuales tenemos una responsabilidad en este desastre. Suele pasar que cada vez que a uno no le gusta algo, uno dice la culpa es del otro. Realmente aquí la responsabilidad es de todos, cada uno desde su rincón del negocio, el intermediario de seguros, la compañía de seguros, el corredor de reaseguros y nosotros los reaseguradores tenemos una responsabilidad en este tema tan terrible. Resulta que yo por lo viejecita ya estoy ciega, entonces no podía ver mis propios números, así que hice aquí un resumen en papel. Yo me puse a pensar cómo presentamos estas cifras y tuve la tentación que el reto que Hernán asumió de hacerlo por año de suscripción. Pero cuando uno lo hace por año de suscripción va a generar muchos conflictos. Entonces yo dije, no, lo voy a hacer con las estadísticas que están disponibles en la industria y me di al ejercicio de decir, ¿con quién comparo con Colombia? ¿Con el universo? No, voy a compararlo con aquí compañías de mi misma naturaleza, con América Latina. Y es absolutamente terrorífico ver que en un periodo que yo seleccioné de 9 años, cada uno de los indicadores de esas barras reflejan un deterioro inmenso en Colombia en comparación con América Latina. Esas barras, pues yo traté de pintar ahí, no sé si ustedes lo ven, ojalá mejor que yo, qué pasa en ese periodo de 9 años en el combined ratio de cada uno de estos dos grandes sectores, el resto de América Latina sin Colombia y Colombia. Y tratar de pensar qué es lo que le pasa a Colombia, que persistentemente en esos 9 años, y más adelante se los voy a mostrar en los últimos 4, porque los últimos 4 son peor que el periodo de 9, y eso que yo estoy tomando, cifras por año contable, exposiciones actuales que están enormes, disfrazadas tras las primas actuales, y las otras cifras de la contabilidad que son las comisiones y los gastos. Y entonces uno piensa, a ver, ¿qué nos pasa? En el periodo de 9 años las comisiones de la región van entre 10 y 14%, las nuestras confesadas entre 19 y 25%. Pero uno sabe que hay algunos rubros, y me alegro de no ser yo la que lo digo porque tuve mi predecesor líder de compañía de seguros que lo confesó, que era el factor de gastos. Mientras la América Latina tiene entre 11 y 14, Colombia tiene entre 20 y 25. Y entonces uno piensa, bueno, tal vez lo que pasa, ojalá fuera eso, nosotros hacemos unos gastos administrativos inmensos para manejar el ramo. Hacemos análisis in situ, ponemos interventores, y entonces el resultado de la siniestralidad es mejor, claro, porque pienso más, pero no. La siniestralidad del sector en este periodo, yo tomé los puntos máximos y mínimos entre 9 y 22 y la de nosotros entre 31 y 34.
para un combine ratio en el sector entre 34 y 54 y nosotros entre 63 y 95. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita y empecé este negocio, mi amado profesor Bernardo Otero nos decía en una clase que nos daba: el negocio de fianzas, el negocio de seguros es de fianzas. Un fiador no debe tener pérdida. Un fiador puede tener angustias cuando hay un aviso de siniestro, pero como es un gran analítico y ha hecho una evaluación del componente financiero y de la calidad moral, no va a perder. Puede que tenga que inyectar un flujito de caja ese contratico, pero a la larga todo lo va a recuperar, porque en fianzas el resultado técnico debe ser perfecto. Porque esto es una fianza, eso se nos olvida. Nosotros parece que hemos olvidado que cuando estamos otorgando una garantía, somos el garante igualitico que la persona que le firma como codeudor a un señor en un contrato de arrendamiento. Eso lo hemos perdido totalmente de vista. Y estos números que yo dije fueron del resultado bruto. Si los miramos del resultado neto, pues ¿qué es lo que le queda a la compañía después de todas sus historias? Pues la situación es todavía infinitamente peor. Para no hablar de cada una de las barritas de esas columnas, el combine del sector neto está entre 46 y 62 y el de Colombia entre 78 y 109. Así que no hay tal de que cuando se vea la siniestralidad por año contable el negocio parezca muy bien. El negocio parece muy mal y está muy mal. Me gustó mucho la presentación de Hernán cuando él se refirió en una forma como de pregunta: ¿será que el negocio de cumplimiento es catastrófico? Claro que lo es. Lo puede ser por muchas razones. Puede ser por el hecho de que una crisis financiera quebrante un contratista que tiene una multiplicidad de contratos en curso, y ese siniestro que tiene generado por una situación de esa naturaleza, pues le genera un siniestro de desviación. Pero puede ser también por otra razón. Puede ser, como lo mencionó él, que un evento, una circunstancia de una entidad administrativa que dice: yo voy a hacer efectivas estas garantías porque aquí hay un incumplimiento, y como la garantía es en beneficio mío, a mí no se me pueden oponer las excepciones del constituyente, así que yo la voy a cobrar aunque haya fraude. Y esa condición genera una circunstancia en la que hay una pérdida con multiplicidad de contratistas, con un solo beneficiario y con un valor realmente de consideración. Si nosotros miramos en esta gráfica de colores, siendo la barra amarilla el índice combinado neto y la barra verde el bruto, en ese mismo periodo de 9 años estamos hablando ya para el 2013, solamente el 2013, 97% de combinado neto y 95% de bruto, mientras que el sector tiene 62 y 58. Entonces, ¿qué es lo que tiene Colombia que no le pasa al resto del mundo o viceversa? No puedo pasar a la siguiente gráfica, alguien que me ayude. Y yo creo que lo que pasa es que el deseo comercial ha superado todas las barreras. Como el ramo tiene una naturaleza de largo plazo, pues realmente no se ve tan rápido cuál es el efecto de la suscripción. Yo hace unos años me preocupaba solamente porque las tasas estaban descendiendo. Hoy me preocupo porque esos principios básicos, y me voy a referir a eso más adelante, pues parecen haberse olvidado. Yo, ya que estoy un poco viejita en este mundo, he aprendido que lo que da mejor resultado es más de lo mismo que es la disciplina de suscripción, es hacer las cosas bien. El mundo me ha mostrado que para uno suscriptor, si uno es un suscriptor y tiene un gran siniestro y se puede contestar a sí mismo o a su junta directiva satisfactoriamente usted en qué estaba pensando, pues no pasa nada, porque si todos los análisis del suscriptor fueron sólidos y los puede hacer retroactivamente también, pues sale bien de la angustia. Pero si cuando a uno le preguntan usted en qué estaba pensando, no estaba pensando en nada lo que debería pensar, ahí es cuando el tema comienza a ser grave. Si una imagen vale más que 1000 palabras, ¿qué se deduce de esas cifras?
Pues que nosotros estamos en una situación muy grave y que la agravación de su situación es peor a medida que pasa el tiempo. Porque si tomamos solamente los últimos 4 años, no la serie de 9, la gráfica es infinitamente peor. Siniestralidad de la región 11,47, mientras que la nuestra pues es infinitamente mayor, y así sucesivamente para cada una de esas gráficas. Yo entiendo que los gastos administrativos son necesarios y entiendo que fianzas es un ramo incentivo en gastos, si se hace bien. Lo que no entiendo es que tengamos los gastos y no tengamos la utilidad. Y bueno, en comisiones ya lo dijo Luis Alejandro. Si los márgenes del sector en términos netos rondan por el 1%, ¿cómo puede ser posible que el sector de la intermediación perciba una porción tan grande de ese paquete, pero ellos no pagan el siniestro? El riesgo es nuestro. Cuando venga el siniestro, nadie nos va a decir: ay, pobrecita compañía, como es, usted cobró tan poquito y no le sobró, pues no me pague. Aquí hay un tema que es para reflexionar, y el combinado de todos esos factores pues es realmente fatal, y es lo que está llevando el ramo a las situaciones en las que estamos. ¿Cuál es la causa del desastre? Que se nos olvidó lo básico: capital, carácter, capacidad, contra garantías. De verdad, yo con tristeza tengo que decir que he recibido, yo no hago muchos negocios facultativos, ustedes saben, prácticamente no hago ninguno, pero yo he recibido propuestas en que la compañía o me manda una petición diciendo: usted entre a la página web y analiza el riesgo. Y yo le digo: pero no, usted tiene que analizar el riesgo porque usted es el suscriptor directo. Y yo luego le digo qué me parece y le complemento con mucho gusto si tengo algo que aportar. O compañías que me mandan un análisis que concluye que la capacidad financiera de ese afianzado está copada y no le deberían dar más capacidad, pero me está pidiendo un cupo especial de 4 veces el valor del contrato. Y les puedo mostrar muchos casos así. Entonces, ¿qué nos pasa? Nosotros sabemos todo. La capacitación ha resultado infructuosa. Pienso que en muchos casos no analizamos adecuadamente el concepto de solvencia financiera. Nuestros amigos americanos tienen una forma de analizar fianzas muy interesante, porque ellos entienden que esto es un negocio de dinero. Y hacen con los puntos, dicen: bueno, caballero, usted tiene un cupo de crédito que se lo asigné teniendo en cuenta su solvencia financiera, y ese es su cupo, entonces gásteselo conforme a estos parámetros, pero más de eso yo no le doy jamás. Nosotros, lamentablemente, eso no lo aplicamos. El tema de riesgo moral, obviamente, para entender quién es nuestro afianzado, para poder saber si el riesgo moral es positivo o negativo, pues yo tengo que documentarme, tengo que mirar la historia, tengo que hablar de cómo solucionó sus dificultades cuando las tuvo. Pero aquí hay afianzados incumplidos a los que la compañía les sigue entregando pólizas sin consideración a que en esos casos le digo: qué pena, compañía, usted arréglese su problema como pueda. En el tema de capacidad sí que es interesante. El otro día recibí una propuesta de un afianzado que sabía hacer pavimento asfáltico muy bueno, y este señor iba a hacer una hidroeléctrica grandísima en este país, y yo le pregunté: bueno, ¿y a quién ha contratado? No, a nadie. Ellos tienen muy buena historia. Yo: sí, son magníficos, pero en pavimentación asfáltica. Entonces, eso pues no podemos seguir así. Y las contragarantías. Cuando uno mira las estadísticas de Colombia, y se me olvidó poner esa filmina, pero la tenía, ¿cuál es el nivel de recuperaciones del país? Nunca era significativo, pero ahora es exiguo. ¿Por qué? Porque no esas contragarantías, cuando las hay, son de papel. Es un pagaré firmado por el afianzado que cuando se quiebra pues no me sirve para nada. Lo enmarco y le cuento a mi casa matriz que sí había un pagaré. Esto es realmente terrible. Yo creo que esas características, combinadas con la presencia de un Estado que se ha vuelto mucho más incisivo y que está cambiando en todo lo que a su alcance está, no solamente su actitud hacia las fianzas, sino el marco regulatorio, pues hace que esto sea una bomba atómica que está haciendo tic-tic, y que ojalá no termine en un desastre peor del que hemos visto.
Lamentablemente, cuando yo voy a hablar acá, dicen, bueno, pero ¿para qué hablo? O sea, es que de verdad, yo he ido como a 10.000 congresos de fianzas, pero la capacitación parece no rendir frutos, porque yo estoy segura que todos ustedes saben lo que yo he dicho y lo saben mejor que yo. Nosotros sabemos lo que hacemos y todos tenemos rentabilidad. Los intentos del mercado en las gráficas que presentó, creo que Luis Alejandro, había un año que parecía mejor que los demás. Ese fue el año en el cual las tasas se equilibraron porque tuvimos una orientación de imponer unas tasas mínimas. Eso no duró y pues ahí están los resultados. Entonces, cabe la pregunta de, ¿será que somos incapaces? ¿Y será que entonces es al regulador al que le toca organizar este negocio porque nosotros no pudimos con él? Y en efecto, eso es lo que está pasando. Un tema muy importante es este cambio de reservas, y yo no me voy a detener tanto porque va a haber un módulo aquí sobre ese asunto, donde el país se va a civilizar. ¿Y por qué digo eso? Pues porque hace muchísimos años el sector internacional hace triángulos, y no es nada distinto de mirar el año contable y el desarrollo del año de suscripción. Y ese factor de triangulación es el que le toca hacer en su reserva de IBNR. Y eso ha debido hacer en este país hace mucho tiempo, y yo sé que las compañías ya están poniéndole el lápiz al numerito de cuánta platica tienen que aportar a la solvencia de su empresa para afrontar esa IBNR, que ha debido existir hace muchísimos años. Y las compañías no están en condiciones de igualdad. Hay algunas compañías que sus matrices ya les exigían esos cálculos. Hay otras matrices que no, de tal forma que hay otras compañías que no, de manera que la forma de aproximar esto va a ser diferente. Y el regulador se ha visto forzado a otorgar unos plazos para que las compañías se ajusten, porque si no, la mitad del sector o más, pues no sobreviviría. La otra reserva muy interesante es la de la insuficiencia de primas. Yo sé que en estos días la superintendencia ha estado haciendo sus visitas, diciéndole a las compañías, estimada compañía, por favor explíqueme por qué en este caso usted aplicó una tasa n veces inferior a su nota técnica. Y la teoría de esa reserva, y desde mi punto de vista ojalá fuera más drástica que cómo quedó, es que si el ramo no es rentable, se le aporta dinero al ramo. No es que el ramo de cumplimiento se subsidia con el de terremoto, es que el ramo tiene que ser rentable. El otro punto interesante es la forma de devengar las primas. Todo esto son pasos que el legislador ha dado para que nosotros visualicemos esa imagen de cómo es la realidad de este negocio. ¿Qué otras cosas pueden pasar? Y yo creo que francamente ojalá pasara, porque parece que por generación espontánea nosotros no lo podremos hacer. Hernán se refirió a las cifras por año de suscripción. Como les dije, yo no las quise usar porque muy pocas personas las reconocen y todo el mundo dice, no, esas no son mías, esas son del vecino. Los competidores nuevos que están llegando al ramo de fianzas, que son muchos, parecen estar atraídos dizque por la rentabilidad del ramo. Yo ya les mostré que ni siquiera por año contable es rentable. Pero cuando las cifras se presenten por año de suscripción, y las compañías tienen la información, es más, a mí me la dan cada año que yo voy a renovar los contratos RASE, uno me las dan. Si yo fuera la superintendencia diría, en adelante, pues claro, usted me tiene que presentar sus balances porque eso es financiero, pero me presenta la información por año de suscripción y yo la publico, como debe ser, con la transparencia que debe estar inserta en el regulador, en el sentido de dar a conocer al público quién es quién, y quién tiene solvencia, y quién sabe el negocio, y quién no puede. Cuando eso se haga, tal vez los nuevos consumidores y los nuevos vendedores de este producto en Colombia, atraídos por el boom que el país afortunadamente está experimentando, tal vez no sean tan entusiastas en lanzarse un poco ciegos a algo que parecería bueno, pero resulta no serlo tanto. Y finalmente, este va a ser tal vez mi último punto, es el de hacer una reflexión sobre el patrimonio neto de la compañía y su capacidad de suscripción. Y hay muchas formas de manejar este tema, pero sin duda alguna la solvencia está inserta en ese tema. De manera que la compañía, bien sea directamente con su capacidad propia, bien sea con la ayuda del reaseguro,
en mi opinión, tendrá que tener unos niveles de solvencia mucho mayores en la medida en que el resultado del margen del negocio sea mucho menor. Si todos fuéramos conscientes de esto, y si esta imagen que vale más de 1000 palabras permaneciera, pues sería de esperar que al menos reflexionáramos y el siguiente negocio que aceptemos lo hagamos en unas condiciones que sean aceptables. Mil gracias.